Hola, buenas a todos. Este es un tutorial de cómo elaborar los primeros pasos del proyecto final de los terceros cursos de todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional. El Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Dr. Pedro P. Peña de Coronel Oviedo, a través del equipo técnico, ha elaborado un marco básico del anteproyecto para dar la partida inicial de este trabajo, de esta investigación. Hemos tomado como guía un trabajo ya empezado por unos alumnos y cuyos nombres vamos a obviar por ser menores, y entonces el tema que han escogido es uso de los tapabocas. Generalmente los aprendices en investigación suelen querer poner todas las informaciones, quieren aclarar su proyecto ya en este apartado, en el tema. Pero sin embargo hay una normativa, hay una institución que marcan las pautas en estas normativas, la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos. Existen también otras instituciones como la Vancouver, pero en este caso vamos a ceñirnos nosotros de la normativa APA. El APA nos aconseja que utilicemos máximo 5 palabras para el tema, entonces ahí dice uso de los tapabocas. Está muy bien. Título. En el título sí ya nos da un espacio más amplio para explayarnos mejor y por lo menos para contextualizar nuestro tema. Y aquí se puede usar hasta 15 palabras. El uso indiscriminado de los tapabocas en la ciudad de Coronel Oviedo. Ese es el título. Y aquí vamos a remitirnos salteando algunos ítems e iremos directamente al esbozo del planteo de problema que han hecho estos chicos. Planteamiento del problema. En este apartado es aconsejable que se utilice una técnica así llamada con practicidad embudo, la técnica del embudo, para delimitar la problemática que se ha suscitado hasta llegar hasta lo más cercano posible. Y dentro de una escala, vamos a suponer de 5, llegar a la escala 1. Y el método que hay que aplicar aquí es el deductivo, lo cual quiere decir que hay que partir de lo general a lo particular, que la problemática que se ha visto desde un punto de vista macro enorme, pues hay que reducirla hasta llegar a una situación, a un contexto micro. Ejemplo, la problemática, el tema que ellos van a investigar va a ser uso de tapaboca. Se relaciona con la pandemia y lo cual se contextualiza en el mundo. Dice, se suele observar el uso de distintos tipos de tapabocas y de distintas maneras, ya sea por las calles o por las redes sociales, y no siempre parecen ser según las recomendaciones de profesionales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda, y lo que ahí se pone entre comillas es lo que dice la organización: cambiarse de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilizarla. Luego dice, y según la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, no existe tapabocas reutilizable. Sirve por determinado tiempo, luego debe ser desechado. Bueno, vamos bajando de plano. Empezó en el plano mundial y ahora estamos localizando en el plano nacional en el Paraguay. Y luego dice, se consultó con la directora de la quinta región sanitaria del departamento de Caguazú y la profesional asevera que todo depende del tipo de material que es utilizado para su confección para que sea desechable o lavable. Téngase en cuenta que esto es a manera de ilustrar simplemente.
No hemos consultado con la directora, de hecho, o sea que todavía no han consultado. Luego, haciendo, bueno, vamos a retroceder un poquitito. Aquí hemos bajado más. Del plano país hemos bajado al plano departamental. Después dice, haciendo una comparación entre los ya expuestos y la práctica cotidiana, se visualiza una ignorancia innegable en el tema. En Coronel Oviedo, por ejemplo, es común la compra de tapabocas de cualquier despensa. Y el desconocimiento sobre el tema podría causar daños, a veces irreparables, a la salud. Es por eso que este trabajo se plantea investigar el tipo de control que ejercen las autoridades locales a la par de consultar a profesionales, revisar bibliografía especializada tales como artículos periodísticos, revistas científicas, a fin de darle un marco científico al trabajo que por ende sirva de aporte a la sociedad en general. Eso es, según estos investigadores en ciernes, al cual quieren llegar. Responder a las preguntas que se van a plantear y el resultado que sirva de aporte a la sociedad. Bueno, hemos observado entonces que en este apartado, que es planteamiento del problema, se debe ir reduciendo el contexto macro a lo micro. Empezamos en el plano mundial hasta bajar hasta el distrito. Mundo, país, departamento, ciudad. Y se podría rebajar más, pero por el momento hasta ahí nos quedamos. Lo que queremos dar es una idea a los que van a plantearse esta problemática y cómo hilar. Bueno, entonces subimos otra vez y miramos cómo se ha planteado la pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene dos fases, la pregunta general y la pregunta específica. La pregunta general es única. ¿Cuáles son los factores que inciden en el uso indebido de los tapabocas en la ciudad de Coronel Oviedo? Esto es lo que queremos saber. Esto es lo que estos investigadores quieren saber. ¿Y qué van a hacer para llevar adelante la investigación? Pues van a describir algunos detalles más para llegar a su cometido. En la pregunta específica, ¿cuáles son los controles que ejercen las autoridades sanitarias en cuanto al uso de tapaboca en la ciudad? Detalla un poco más lo que es la pregunta general. ¿Cómo es la manera correcta de usarlas? ¿Cuáles son los distintos materiales que se recomiendan? Entonces, se detalla lo que es la pregunta general y hay que tener muy en cuenta que los objetivos, por ejemplo, debe estar estrechamente concatenado, tiene que tener estrecha relación con la pregunta general y la pregunta general es el cordón umbilical del proyecto, es a los cuales hay que responder con las investigaciones que se llevará a cabo, sea cual fuere las técnicas. Entonces, la pregunta general son las piedras angulares sobre el cual va a estar edificada la casa. Objetivo general: detectar las causas que inciden el mal uso del tapabocas en la ciudad de Coronel Oviedo. Eso es lo que queremos plantearnos. Tengan muy en cuenta que para elaborar un objetivo, pues hay que empezar con un verbo en infinitivo que termina en ar, ir. Y evitar algunos verbos que son muy subjetivos, que solamente puede dar respuesta a uno mismo y no a tercero. Por ejemplo, conocer, saber. No se hagan problema con esto. Son quizás las dos palabras que hay que evitar y ya está. Después pueden utilizar cualquier verbo. Y también le puedo aconsejar que si quieren ver verbos para ser utilizados en un trabajo de investigación, pueden googlear cómo se dice y remitirse a la taxonomía de Bloom. Y ahí
van a ver los dominios de los verbos y pueden quitar de ahí. Entonces, tenemos el objetivo específico, el objetivo general, y ahora pasamos a los objetivos específicos. Investigar los tipos de controles que ejercen las autoridades en el uso de tapabocas. Indagar la forma correcta de usarlas. Analizar los pros y los contras de los materiales que se utilizan para la fabricación. Obsérvese. Los objetivos específicos son detalles que indica cómo se podría llevar a cabo para llegar a detectar el objetivo general. Y aquí se plantea en 3 vertientes. Luego está la justificación. En la justificación simplemente van a contestar a estas preguntas, dependiendo del tema, dependiendo de la problemática que han escogido. ¿Cuál es la situación problemática que se pretende investigar? ¿Cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema a esclarecer? Fíjense que el uso del tapabocas es un tema de importancia sin par en el contexto que estamos viviendo hoy día. ¿Qué se va a realizar? Contestar a esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios sociales de la investigación? Y eso es lo más importante para estos investigadores. ¿Qué es el aporte? ¿Para qué va a servir el resultado que ellos van a encontrar con escudriñar la literatura, hacer los trabajos que compete a la investigación como consulta, como elaborar cuestionarios si es posible? Todo depende, todo es relativo en cuanto al tema que han escogido. Entonces, en cuanto al planteamiento del problema ya hemos hablado. Aquí dice eje del marco teórico, y vamos a ir llenando de acuerdo a cómo vamos a investigar, de acuerdo a cómo vamos progresando, pues lo que pide es la estructura que sustentará el proyecto. Entonces vamos a completar la estructura, vamos a seguir más y luego vamos a contestar a esta. Marco metodológico. ¿Qué es el método que vamos a utilizar para llegar a concluir? Cualquier estudio investigativo debe tener unos métodos al cual ceñirse. Pero en el caso nuestro va a ser el cualitativo. El Ministerio de Educación y Ciencias ha escogido el cualitativo por una simple razón, que estamos viviendo una situación muy peculiar, muy difícil, y el cualitativo es el que más se presta, es el que es más práctico para hacer investigaciones desde casa, a través de página web, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es nunca salir afuera a hacer nuestra investigación, nuestra consulta, nuestra entrevista. Esa es la normativa que da el Ministerio de Educación y Ciencias para protegernos entre todos. Entonces, el tipo de estudio va a ser método cualitativo. Existe también método como cuantitativo. Este es un tipo de método que se usa generalmente cuando el trabajo va a tener hipótesis inicial y en donde se debe relacionar números con números. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la inflación en el año 2022? Eso es lo que quiero saber. En ese caso, pues voy a tener que utilizar el método cuantitativo porque voy a hablar de números y voy a tener que relacionar. En este caso, el Ministerio de Educación y Ciencia recomienda que nuestro trabajo sea descriptivo, lo cual no quiere decir que sea menos de lo que se ha estado haciendo, al contrario, es simplemente el camino más práctico lo que se va a adoptar. Ustedes jóvenes, les aseguro que van a tener la noción general de lo que es una tesis para el día cuando estén en las universidades haciendo tanto para siendo tesis para
el estudio de grado, o haciendo tesis para la maestría o haciendo tesis para el doctorado. Van a tener la noción. Entonces, continuamos. Las técnicas que va a utilizar estos alumnos, dice consulta, entrevista en línea o telefónica, cuestionario digital. Este cuestionario digital quizás queda a merced del desarrollo, del resultado que va arrojando la investigación. Es posible que se haga o no se haga dependiendo ya del tutor. Porque cuando se hace cuestionario, pues hay que hacer un balance y por tanto se van complicando las cosas. Entonces, consulta, entrevista en línea o telefónica. Consulta bibliográfica, claro. Consulta en página web. Hoy día hay de todo. Porque yo se lo digo por experiencia. Yo, siendo profesor también, siempre soy alumno. A la par que enseño, también estudio. Entonces, sé que es posible y que hoy día es mucho más fácil que lo que sería para aquellos alumnos que hubiesen querido hacer en el año 2000, por ejemplo. Ahora no. Ahora, por ejemplo, para poner hojitas en el apartado anexo, es posible que ya vaya quedando a la historia, porque si todo es digital, pues ¿qué se va a poner ahí? Recortar revistas y todo esto ya no se hace tanto. Entonces, muy pronto el anexo va a quedar en la historia. Universo. El universo que hemos abarcado entonces es el mundo de la pandemia. Y la población va a ser Coronel Oviedo. Y si llegásemos a hacer cuestionario y cosas así, pues tendríamos que escoger también muestra. Entonces la muestra sería aquellos profesionales a quienes vamos a dar nuestro cuestionario para que nos contesten. Esa sería la muestra. Variables. De variables no vamos a hablar porque le estaba diciendo de que al adoptar método cualitativo, que va a ser descriptivo de investigación bibliográfica, no vamos a usar entonces el cualitativo y por tanto no vamos a hablar de variable en este momento aún. Hipótesis, la misma cosa. No vamos a hablar de hipótesis porque la hipótesis se plantea cuando se quiere hacer relaciones numéricas. Y bueno, cuando se utiliza solamente el método cualitativo también se puede poner hipótesis, pero casi nunca se pone al comienzo, nunca se plantea antes de iniciar la investigación, generalmente es cuando se concluye, cuando se termina. Pero no vamos a complicarnos aún con esto nosotros. Los recursos. Como todo proyecto pues debe prever ciertas cosas, pues hemos creído conveniente poner estos ítems. Recursos humanos, alumnos, docentes, directivos, profesionales y la persona en general. Material, vamos a necesitar notebook, impresora, celular, artículos de librería. Mis queridos estudiantes, finalmente llegamos a lo que yo llamo matriz de acción. Esta es una tabla que yo creé porque es un lindo truco para elaborar las preguntas de investigación y los objetivos y darnos cuenta de que de verdad están concatenados. Por tanto, vamos a subir arriba y vamos a mirar las preguntas de investigación, tanto la pregunta general como la específica. Vamos a copiar y vamos a pegar en la columna de la tabla donde dice pregunta de investigación. Vamos a extraer también
las preguntas específicas. Copiamos. Pues vamos a insertar también debajo de lo que es la pregunta general. Entonces, para escribir el objetivo general, pues parte de estas preguntas, simplemente quitándoles los pronombres relativos de interrogación y escribe aquí un verbo, que era lo que nosotros nos planteamos para escribir nuestro objetivo general. Objetivo general, detectar las causas. Entonces, acá vamos a poner detectar las causas de los factores que inciden, y así sucesivamente, sencillamente. Y en cuanto a la pregunta específica 1, pues se hace el objetivo específico 1 y simplemente se le quita entonces la pregunta inicial y se pone un verbo que va acorde al trabajo o al tema que has escogido. Entonces, la matriz de acción, pues utilicen. Es como hacer una prueba, porque debe haber una concatenación, debe haber una armonía total entre la pregunta y los objetivos. Luego encontramos aquí la bibliografía. La bibliografía hoy día no es tan traumática para hacerlo, porque se puede hacer todo de manera digital, de manera automática. Vamos a mirar, por ejemplo, nuestro planteo. En nuestro planteo, pues nosotros hemos consultado algunos materiales, lo cual debemos de indicar de dónde hemos extraído, porque se trata de algo muy importante, de algo muy serio. Hablamos de la salud, podemos hablar de la muerte y no podemos estar hablando nosotros por cuenta propia nomás. Entonces, habíamos dicho que en cuanto a la directora de la quinta región, pues no habíamos consultado a ella porque era simple ilustración, pero eso fue solo en este caso. Pero arriba sí dice Organización Mundial de la Salud, después dice y según la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y empieza entre comillas, no existe tapabocas reutilizables, sirve por determinado tiempo, luego debe ser desechado. Entonces ahí se cierra comilla y entre la comilla y el punto final de este apartado pues se pone el cursor. Y uno entonces se sube arriba para abrir lo que es referencia, que está abierto. Bueno, pero vamos a abrir nosotros. Entonces abrimos referencia. Nosotros vamos a ceñirnos de una normativa que generalmente marca las pautas en las investigaciones de este tipo, que es la Asociación de Psicólogos Americanos. Entonces se llama APA. Tiene edición que se llama sexta y la última es séptima. Pero a nosotros nos va a servir esta sexta porque la séptima pues hay que pagar. Y entonces no hay problema. Este está ahí de manera automática, pues ya no vamos a tocar a partir de ahora. Es como simple información que estamos mencionando. Entonces, hay también otra normativa que se llama Vancouver, que se tendría que usar en otro tipo de investigación, como en investigación científica médica. Pero acá, en nuestro caso, vamos a usar la norma APA. Entonces, voy a presionar en insertar cita, agregar nueva fuente. Recuerden que nuestro cursor ya está entre la comilla y el punto final de ese apartado. Entonces esto es lo que nos pide. Aquí dice que el tipo de fuente se puede escoger porque hay varias.
Depende. Yo ya sé que hemos escogido un sitio web. Entonces, pues le pongo eso. Y me pide año, mes, día, URL. Bueno, vamos a mirar de dónde hemos traído la pequeña información. Y encontramos que la página web se llama Infonegocios de fecha 18 de marzo de 2020. Entonces, pues vayamos allá. ¿Cómo se llama la página web? Infonegocio. Infonegocio. Era año 2020, mes marzo. A ver. Mes en marzo. Y el día era 11, si mal no recuerdo, pero vamos a mirar de nuevo. El día era 18 de marzo. Luego nos pide URL. Para completar esto, pues subo arriba de la página donde extraje la información y seleccionaré todos los datos que encuentro ahí arriba. Todo. Copio y la voy a pegar en donde me pide URL. Ahí ya casi está, ¿verdad? Este es conforme a normativa. Entonces, y a veces cuando hay ya una información, ya utilicé esa página, es posible que me diga ya existe. Vamos a probar. Sí, me dice ya existe. Entonces, este nombre de etiqueta no es único, se necesita un nombre de etiqueta único. Este ya existe. Entonces, vamos a ponerle infonegocio.com a ver si cómo reacciona. Tampoco. Esta es la segunda vez que estoy usando y entonces por eso no me acepta. Pero lo que quiero que quede claro es que aquí se va a venir a ubicar Infonegocio 2020 entre paréntesis, como una pequeña información. Pero esa información es más amplia y queda grabado en administrar fuente. Y entonces vos vas acumulando de acuerdo a cómo va rellenando también las informaciones que ha extraído. Y al final tiene que ir a formar allá al pie de página donde dice bibliografía por orden alfabético. Acá. Por orden alfabético. Pero eso ahora sencillamente pues vas a entrar en bibliografía y insertar bibliografía y ahí ya te viene. Fíjense, acá ya se me pone Infonegocio 18 de marzo. Ustedes que son jóvenes y se supone son los nacidos tecnológicos, pues no van a tener mucho problema para realizarlo. Y bueno, esperamos que haya sido de ayuda este pequeño tutorial para todos y les deseo suerte a todos y que vamos a superar esta pandemia y vamos a defender un excelente trabajo también por vía Teams. Y entonces enhorabuena, muchas gracias.